Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre la fábula, definición, características, tipos, etc. Tenemos como definición que se trata de un relato de ficción que carece de gran extensión. Puede estar desarrollado en verso o prosa y tiene como principal característica su voluntad didáctica, es decir, que nos enseña algo. Lo habitual es que precisamente esa voluntad didáctica enseñe a través de una moraleja que cierra la historia en cuestión. La mayoría de las fábulas, o prácticamente todas, tienen una fábula. Algunas están implícitas y otras tal cual dice fábula y nos aparece la enseñanza. Las modalidades que presenta son prosa y verso. Recordemos que la prosa es la forma más natural de escribir y es, por lo regular, el cómo encontramos redactados la mayoría de los textos. El verso, en cambio, tiene ritmo y musicalidad como reglas principales. Recordemos que cada renglón en la prosa, en el verso precisamente se llama verso, mientras que en la prosa al conjunto de varios renglones le vamos a llamar párrafo, en el verso le llamaremos estrofa. Como ejemplo tenemos El cuervo y el zorro, la cual dice así: un cuervo logró robar un suculento trozo de carne a unos pastores. El ave se fue a las ramas de un roble para degustarla tranquilo. Todo había sido visto por un astuto zorro que quiso apoderarse de la carne para saciar su hambre. Se acercó al árbol y empezó a elogiar al cuervo con varios atributos como su belleza, el refinamiento de sus plumas, su espléndida silueta, para finalizar indicando que él debería ser nombrado rey de las aves, y si ello no era así, en estos momentos, era porque no tenía una poderosa voz o fuerte canto. El cuervo, para mostrar al zorro que estaba equivocada, abrió el pico para lanzar con vanidad unos fuertes graznidos y dejó caer la carne. El zorro de inmediato tomó la carne caída y expuso: Señor cuervo, si junto a tu vanagloria y engreimiento tuvieras inteligencia y cerebro, serías el perfecto rey de las aves. La moraleja de la fábula: cuídate de las adulaciones, pueden ser interesadas. Como ejemplo de lo escrito en prosa, tenemos La gallina de los huevos de oro, del autor Esopo. Dicen que la avaricia rompe el saco. Un buen ejemplo es del hombre que hubo una vez cuya gallina todos los días le ponía un hermoso huevo de oro. Aquel hombre, feliz por ser el dueño de tan increíble animal, imaginó que se haría rico con el tesoro que aquella gallina debía albergar en sus entrañas. Ni corto ni perezoso, decidió sacrificar al pobre animal para poder comprobar cuánto brillaba el tesoro de la gallina. Sin embargo, al abrirla, pudo comprobar con sus propios ojos cómo aquella gallina era igual por dentro que aquellas que no ponían ni un solo huevo extraordinario. Y de esta forma fue como el hombre de la gallina de los huevos de oro se privó de su gran fortuna. Como estructura de la fábula tenemos la anécdota, que se cuenta la historia o la narración de una situación en la que lo más importante es el comportamiento de los personajes. Como lo mencioné en los ejemplos anteriores, vamos a hablar en la fábula prácticamente de qué es lo que hacen los personajes y por qué. Los personajes. Para identificar a los personajes, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son? Puesto que los personajes de las fábulas son estereotipados,
pues representan una imagen que la sociedad se ha formado de determinadas conductas relacionadas con principios morales como la justicia, la fidelidad, la autenticidad, la perseverancia, entre otros, aceptados en la sociedad en que se escribe. Aquí, la mayoría de esos personajes estereotipados nos lo representan mediante animales, en su mayoría, pero también tenemos fábulas con personajes humanos y de igual forma están estereotipados, es decir, con una etiqueta muy específica, el avaro, el perezoso, entre otros. ¿Qué representa la moraleja? Una verdad, una enseñanza, moral o principio. Es una lección de comportamiento que a manera de sentencia supone una crítica hacia las costumbres de una sociedad determinada. La moraleja se puede presentar de manera explícita, es decir, de forma escrita va a decir moraleja y la enseñanza, o implícita, donde no aparece escrita, pero podemos entender el mensaje o la enseñanza que nos trata de dar esa fábula. El narrador. ¿Quién cuenta la historia? El narrador es un testigo o personaje externo. En las fábulas es extrapersonal, por lo que están escritas en tercera persona. Por otro lado, asume una posición neutra a fin de no influir en el ánimo del lector y mantenerse alejado de los personajes. Por ejemplo, al momento de que yo les comenté las fábulas en los ejemplos de verso y prosa, yo era narrador, puesto que yo les estaba comentando la historia de El zorro y el cuervo o el de la gallina de los huevos de oro. No pertenezco a la historia como tal, simplemente les platico lo que sucedió. Entonces, a eso le llamamos narrador y es externo. Espacio y tiempo. Debemos de preguntarnos, ¿en dónde se ha desarrollado la historia? ¿Cuándo sucede? ¿En cuánto tiempo se desarrolla? Hablamos de que el espacio es el lugar donde se desarrollan las acciones y depende del momento histórico de su desarrollo. El tiempo, por lo regular, es lineal, es decir, de principio a fin, y suficiente para mostrar un comportamiento determinado. Aquí en el tiempo nos va a decir el transcurso de meses, semanas, días, dependiendo. Y en el espacio nos puede decir un bosque, en un reino muy lejano como los cuentos. A eso es a lo que nos referimos con espacio. Tipos. Clásica. Reposa sobre una doble estructura. Desde el título mismo se encuentra una oposición entre dos personajes de posiciones subjetivas encontradas. Pero estos dos personajes se encuentran siempre en desigualdad social. Uno en posición alta y otro en posición baja y desfavorable. Como autor principal tenemos a Esopo. Neoclásica. Brindaba consejos y enseñanzas morales. Sus personajes eran animales con cualidades humanas. Como autores principales tenemos a Tomás Iriarte y Félix María Samaniego. Contemporáneo. No poseen la intención de enseñar o dar moralejas, sino de evidenciar, mediante la ironía, las ambiciones y debilidades de los seres humanos contemporáneos. Como autor principal de estas fábulas tenemos a Augusto Monterroso.
Como podrás darte cuenta, la fábula es un texto muy breve, en la cual lleva una enseñanza y que conocemos como moraleja. Por lo regular, este tipo de textos son leídos a los niños. Sin embargo, es bueno analizar hoy en día estos textos para cualquier tipo de población, puesto que mucha gente utiliza las moralejas para tratarnos de dar a entender algo. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.